Bienvenidos al módulo formativo para adolescentes. Hoy veremos el tercer módulo. Tema 1. Prevención de la violencia sexual. Para poder entender, veremos qué es la violencia. Es el uso intencional de la fuerza, poder físico y amenazas en contra de otra persona o en contra de un grupo o comunidad, cuyos resultados son lesiones, muerte, secuelas psicológicas o el mal comportamiento. Asimismo, daremos a entender qué es la violencia de género. Es todo tipo de violencia física o psicológica, ejercida contra cualquier persona o grupo de personas, sobre su sexo o género, de manera negativa en su identidad y bienestar social. Estos causan actos de sufrimiento y privación de libertades. En su mayoría es ejercer violencia contra la mujer, pero los hombres no son ajenos a ello. Veremos algunos tipos de violencia. Violencia física es todo acto o golpe físico que se realiza a otra persona, como cachetadas, puñetes, pudiendo llegar al asesinato. Violencia psicológica es toda acción que se da con palabras hirientes, como la humillación y la burla. Este tipo de violencia tiene daños psicológicos. Violencia sexual es la actividad sexual de manera obligada que se realiza a una persona. Violencia patrimonial o económica. El control que una persona realiza a otra en cuanto a los gastos económicos, despojo de propiedades y pertenencia como casa o documentos. Daremos a conocer con más determinación sobre la violencia sexual. Ocurre cuando alguien fuerza o manipula a otra persona a realizar una actividad sexual sin su consentimiento. Por ello, tenemos que saber diferenciar la violencia sexual de acoso sexual. Como ya lo hemos visto, la violencia sexual es en sí sometida a penetración en contra de su voluntad. El acoso sexual son conductas de acción sexual, sin consentimiento. Ejemplo, los tocamientos sin consentimiento, miradas y piropos fuera de lo común o con concepto sexual. ¿Cuáles son aquellas razones de la violencia sexual? Las razones de la violencia sexual son diversas. Está el miedo por la amenaza que puede suceder, la edad, una enfermedad o discapacidad de la víctima. Embriagando o drogando a las víctimas, se abusa de ellas en contra de su voluntad. Nadie es ajeno a esto. La violencia sexual le puede ocurrir tanto a hombres como a mujeres, incluyendo a niñas y niños, adolescentes y personas mayores. Aquellos que abusan sexualmente pueden ser personas conocidas, miembros de la familia, personas que son de nuestra confianza o desconocidos. Los adolescentes y los padres tenemos que estar atentos a toda acción. Esto es muy importante, saber dónde acudir. Tenemos que acudir al Centro de Emergencia Mujer. Aquí te ayudarán con orientación legal y apoyo a las víctimas de la violencia sexual. Tenemos una ley que protege cuando nuestros derechos son vulnerados. Es la Ley 3364, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Aquí te indica, entre varias medidas, que en un plazo máximo de 72 horas, luego de la denuncia, el juzgado de familia debe evaluar el caso y resolver en audiencia oral la emisión de las medidas de protección necesarias, para luego remitir el caso a la Fiscalía Penal para iniciar el proceso. Asimismo, tenemos que saber que una violencia sexual es un crimen. Por ello, tienen que ser castigadas las personas que las cometen. El Código Penal, ley número 3838, dicta pena privativa de la libertad. Será de 20 a 26 años, dependiendo de la gravedad del delito. El proceso de sanación luego de la violencia sexual puede ser difícil y tomar mucho tiempo para las víctimas. Con el apoyo necesario y con el paso del tiempo se puede sanar.
También tenemos otras leyes que nos protegen para los tipos de violencia sexual. La Ley 3314, Ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos. La Ley 27942, Ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. Ejemplo, hostigamiento sexual en el trabajo o en el centro educativo. Todas las mencionadas anteriormente son un delito penado por ley. Aquí te mostraremos la ruta de atención para que tengas en claro los pasos a seguir. Si ya se cometió la violencia, ya sea física, psicológica, sexual o económica, lo primero que tienes que realizar es la denuncia en la comisaría, Poder Judicial o Ministerio Público, más cercano a tu localidad. Asimismo, las instituciones correspondientes realizarán la investigación del caso. Cuando tengan las pruebas suficientes, formaliza la denuncia ante el Poder Judicial para las evaluaciones técnicas y legales. Para finalizar el proceso, el Poder Judicial dicta una sentencia de pena privativa de libertad. En el proceso le hace seguimiento la policía y el Centro de Emergencia Mujer de tu localidad. Los impactos que tiene una violencia sexual. Los impactos son diversos y pueden variar según la cultura y el contexto de vida de la víctima. Algunas de las víctimas pueden expresar sus emociones y otras guardarlas en secreto. Algunos contarán inmediatamente lo ocurrido. Otros pueden tardar meses y aún años antes de discutir la agresión y recibir ayuda. Tenemos que saber respetar las decisiones de cada persona y las formas con que se decida lidiar el evento traumático. Una agresión sexual produce en la víctima reacciones emocionales, psicológicas y físicas, como el sentimiento de culpa, pena, vergüenza, miedo, desconfianza, tristeza, aislamiento, ira, enojo, pesadillas y recuerdos traumáticos, cambios en los patrones alimenticios o de sueños repentinos, sobresaltos, preocupaciones por su seguridad personal, daños físicos, preocupación por un embarazo no deseado o de contraer alguna infección de transmisión sexual. Estar atentos es estar alertas. ¿Cómo prevenir la violencia sexual? Los y las adolescentes deben estar informados sobre los problemas y dificultades de violencia sexual que se les puedan presentar. Asimismo, tener confianza y comunicación con sus padres. Crear un ambiente seguro para todos. Brindar información clara y concisa sobre los temas de violencia, asimismo de las leyes que los protegen. Si ya se dio la violencia sexual, diríjase a una autoridad para realizar la denuncia. La violencia es un grave delito, no debemos tolerar, denúnciala. Debemos aprender a construir relaciones afectivas positivas en familia, en base a valores, la sinceridad, tolerancia, decisiones compartidas, confianza, comunicación, respeto mutuo, entre otros. Chicas y chicos, no se olviden de seguir el siguiente tema antes de rellenar el cuestionario para pasar al siguiente módulo.